Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Casi Profesional, en donde tendremos a un invitado muy especial, justamente como lo están viendo. El día de hoy vamos a poder conversar con él acerca de su experiencia profesional, de su experiencia en la U y sobre todo sus metas para nuestra profesión. El día de hoy nuestro invitado es Ángelo Lajo Guevara, quien es egresado de la Universidad Católica de Santa María, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, y quien también fue presidente de ACIU-CCM durante el periodo 2022. Quédense con nosotros para podernos sumergir en esta conversación tan llena de consejos, aprendizajes y sobre todo mucha emoción. Bueno, Ángelo, cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Emocionado de pronto? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Emily. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los que nos estén observando ahorita en este momento. Emocionado, definitivamente. Creo yo que siempre estos tipos de espacios para poder compartir, sobre todo experiencias, que puedan servirle a muchos de los que nos estén observando, pues es muy alentador. Así que sí, sin duda ansioso por escuchar cada una de las preguntas y espero que pueda ser del agrado de todos los espectadores. Bueno, entonces ya sin más que decir, vamos a proceder a lo que es nuestro primer bloque, lo que es tu experiencia en la universidad. Y para comenzar, quisiera saber qué fue lo que te motivó a estudiar ingeniería civil. No es una pregunta que siempre hacemos, pero es muy interesante. Sí, claro. Bueno, ¿qué les puedo comentar? Creo que, y es una experiencia muy curiosa y quizás más adelante lo tocaremos más a fondo. Yo recuerdo que toda mi vida, bueno, específicamente en la etapa escolar, que es cuando uno recién pues ve más o menos ya acercándonos a terminar el colegio, es que nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué carrera vamos a estudiar? Y usualmente aparecen las famosas orientaciones, bueno, ferias de orientación vocacional y entre otras. Y yo recuerdo que, bueno, llegando a quinto de secundaria, bueno, iniciando quinto de secundaria, mi intención inicial era estudiar arquitectura, básicamente. Pero bueno, fue una experiencia que siempre la comento también en todos lados, que justamente en ese año tuve la oportunidad se me presentó la oportunidad de tener como una especie de mentor, que fue mi profesor de matemáticas. Toda mi experiencia, bueno, mi trayecto dentro del colegio, yo no era tan bueno con los números, o al menos eso es lo que creía. Pero llegando a quinto de secundaria, él realmente hizo y vio ese potencial, supo cómo realmente ser buen educador, puesto que no solo yo fui el beneficiado de aquel entonces, ¿no? Recuerdo que muchos compañeros en ese momento que tenían no tenían esa idea de que podían ser buenos para ese curso, que usualmente pues todos le tenemos miedo, matemáticas, números, que escuchamos eso en el colegio, los pequeños de la casa lo escuchan y se asustan. Pues creo yo que él logró que salgamos de ese capullo de miedo y nos arriesguemos realmente a poder considerar estudiar una carrera que tenga que ver con los números. Y fue mi caso en la que descubrí que efectivamente era bueno, me gustaba y creía que tenía el potencial y que esforzándome podía lograrlo y me lancé a estudiar ingeniería civil. ¿Por qué? Bueno, creo yo que, y como en muchos lados lo escuchamos, ¿no? Y creo que es algo muy, muy válido, el poder servir a los demás, ¿no? El poder compartir, como en este caso, ¿no? Yo estudié una carrera, gracias a Dios ya llevo 2 años y medio de haber egresado de esta. Tengo experiencias que gracias a Dios se me presentaron en el camino y que puedo yo muy gustoso contarlas en este podcast, pero todo va en base, alrededor de ese eje, ¿no? Que es el servir, el apoyar. En mi caso, y creo que me adelanto quizás a una posible pregunta más adelante, de una de las posibles aspiraciones que pueda tener. A mí me encantaría ser profesor de todas maneras, ¿no? Regresar a mi casa de estudios o ser profesor en alguna universidad, docente. Qué orgullo sería para mí. Entonces, definitivamente eso, ¿no? Y creo que todos podemos tener distintos objetivos, pero todos centrados a eso, ¿no? Poder aportar a nuestra sociedad, quizás desde el investigativo, desde nuestro trabajo como tal, y entre muchas otras cosas, ¿no? Que hagamos en el transcurso de nuestra vida. Pero sí, básicamente eso. Ah, qué bueno, o sea, de verdad me sorprende tu historia, porque sí, justamente cuando estás en el colegio te dicen, si eres bueno para tal curso, te vas a tal carrera, si eres bueno para tal, te vas a tal carrera, ¿no? Cuando más que todas las carreras van más allá de los cursos, van mucho más allá. Entonces, justamente para hablar un poquito más sobre este tema, ¿cómo describirías tú qué fue tu experiencia universitaria?
buena, mala, llegó a cumplir tus expectativas de pronto. Uy, a ver, interesante. Yo recuerdo, bueno, al inicio, bueno, yo ingresé por precatólica, comentarles quizás a todos los que nos estén escuchando. Y bueno, quizás muchos de aquí presentes también hayan estado. Así que, y bueno, creo yo que desde que ingresé hay ese, que es normal, que es natural, ese ligero temor de pasar de un colegio a algo más grande, ¿no? A una carrera, como que a punto de lanzarte, es como cuando estás, esa típica frase de que lanzan a alguien al mar, igualito. Entonces, la verdad sí fue, tuve temor, no lo voy a negar, pero creo yo que ese hambre por superarme a mí mismo, por querer cumplir con las expectativas que me tenía a mí mismo en aquel entonces, que saliendo del colegio, pues hizo que en verdad lo vea como más que todo una oportunidad, ¿no? El ingresar a la carrera y estar día a día, semestre a semestre, verlo como una oportunidad para poder no solo aprender cosas nuevas, ¿no? Conocer gente nueva, desafiarme a mí mismo, quizás en habilidades que no había descubierto en aquel entonces y que bueno, ¿no? Y en el transcurso de cada, bueno, inicié la carrera, por ejemplo, sí fue sorprendente cómo todo lo que con anticipación uno ve en su carrera como tal, bueno, en la elección de la carrera como tal, va tomando forma, ¿no? En los primeros años, bueno, en los primeros semestres de lo que es ingeniería civil, hay cursos como Introducción a la Ingeniería Civil, hasta Geometría Descriptiva, que ya te dan como una visión de cómo es la carrera saliendo, bueno, cuando la acabas y cuando ya sales al mundo laboral, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo claramente un curso bueno, de dibujo e ingeniería, que fue la primera vez que interactué con el software AutoCAD. Y claro, de hecho, ¿no? Y quién iba a imaginar que saliendo de la carrera, todo eso que aprendí en ese momento y que pude potenciarlo, obviamente con cursos posteriores y etc., pues me iba a servir muchísimo y que lo iba a tocar y que lo sigo tocando hasta el día de hoy. Entonces, sí, eso fue quizás una pequeña primera experiencia, un impacto al momento de salir, bueno, de entrar a la carrera de ingeniería civil. Pues no, sí, justamente lo que me comentas es muy cierto, porque o sea, tú entras a la universidad y no solamente es el tema de, bueno, que pasas a un ambiente mucho más grande, con alumnos que ya son mucho más experimentados, sino que también es el temor de los cursos o hasta incluso la información que vas a tener que llevar, ¿no? Porque es como que tú dices, bueno, estoy en quinto, sé esto, pero ¿y qué tal que me preguntan algo que no sé? ¿Qué voy a hacer? Entonces todos tienen ese temor, ¿no? Y justo pasando a hablar sobre los cursos, ¿cuál consideras tú que fue el curso que de pronto te atrajo más, que le tienes ese cariño, ¿no? Que uno dice, ay, ese curso, ese profesor top, o de pronto el curso que se te dificultó más o dices, ay, no, ahí no más hay suficiente y ya, ahí quedó. Claro, a ver, yo recuerdo que iniciando la carrera, por ejemplo, vámonos a los primeros años, primer y segundo año. Los cursos que más me llamaron la atención fue justamente dibujo técnico, geometría descriptiva, todo lo que era en el software como tal y ya empezar a esquematizar quizás las estructuras, etc. Y recuerdo que lo pude disfrutar, o bueno, me enganché con esa, podría decirse con ese curso, con esa línea, por un trabajo que justamente hubo en dibujo e ingeniería en la cual teníamos que hacer como un modelamiento o plasmar un albergue que está ubicado por Caima, que está ubicado, estuvo, bueno, sigue ubicado en Caima, pero que el trabajo como que de semestre del curso como tal fue ese. Y bueno, me trajo bastante porque nos llevaron para estar en segundo semestre, nos llevaron a al propio albergue, a tomar medidas, a poder esquematizar todo en AutoCAD y realmente fue bastante interesante. Recuerdo que mi docente en ese entonces fue el arquitecto Tone. Él sabe lo apasionado que fui en ese momento con el curso, lo detallista, lo perfeccionista que fui. Y yendo quizás ya a semestres posteriores, cuando ya pasamos a segundo y tercer año, el curso que me atrajo bastante fue de mecánica de suelos. Mi docente fue la ingeniera Yuli. Me encantó, recuerdo que me encantó porque la ingeniera Yuli, bueno, en ese entonces, y estoy seguro que lo sigue manteniendo con sus alumnos actualmente, pues le mentía empeño, hasta nos grababa videos en YouTube como para que podamos entender cómo poder graficar, bueno, entender básicamente los temas de aquel entonces, ¿no? Y realmente que sí, me atrajo bastante, ¿no? Siempre todas esas cositas como que de esquematizar, de darle detalle a algo, me llamó muchísimo la atención. Y ya casi egresando, no puedo negar que quizás también la rama que terminó por conquistarme fue lo relacionado a gestión. Y creo yo que eso también fue un gran precedente para el momento que salga al mundo laboral,
y que efectivamente se fortaleció bastante con mi experiencia dentro del ACI, porque ACI, todo es, organizamos eventos, todo es mucha gestión detrás de, por ejemplo, de este propio podcast, hay mucha gestión, hay mucha organización. Y para ello, pues, involucra coordinación en equipo, liderazgo, saber comunicarte y entre muchas otras cualidades que en verdad son propias del rubro de gestión como tal, ¿no? Y eso, así que por ahí tenemos ese mix. Yo decía, antes de salir al campo, ¿no? Dije, suelos, pero si no es suelos, algo con gestión. Eso, básicamente. No, sí te entiendo, porque es justamente, bueno, tantas ramas que uno ve que dice, no sé para cuál irme, entonces es como que te quedas en el aire, pero con el tiempo te vas dando cuenta, ¿no? Y de pronto cada año dices, ay, esta rama me gusta en segundo, a tercero ya cambiaste, cuarto cambiaste, y así, ¿no? En la mayoría de los casos, no todos, pero suele pasar así. Entonces, justamente hablando de esto, ¿cuál me dirías tú que fue la experiencia académica o el profesor que más te ha marcado? Sé que ya más o menos me has dado un adelanto, pero me gustaría saber un poquito más. Claro, tuve la fortuna de poder, bueno, quizás lo puedo asociar quizás también con una experiencia que ni bien ingresé a la carrera. Por ejemplo, y les comento aquí un poquito, yo en el colegio era una persona muy tímida y quizás esto pueda servir quizás también como una lección o como una prueba o una experiencia que para muchos que quizás recién estén en sus primeros semestres puedan ver que sí es posible, porque yo en el colegio era tímido, bueno, quizás no sabía expresarme muy bien en público, y recuerdo que para aquel entonces el poder arriesgarme a poder, al momento de ingresar a la universidad, la pastillita que hizo el que tome una decisión crucial en mí mismo para poder mejorar en todos los aspectos fue la autoconfianza, ¿no? Autoconfiar en mí, en que sí podía, sí podía en aquel entonces liderar equipos, sí podía coordinar con personas, sí podía, etc., trabajar en equipo y sacar un buen producto. Y creo yo que el primer desafío que se me presentó al momento de ingresar a la universidad fue los famosos cargos de delegados. Entonces, y ustedes se imaginarán más o menos ya por dónde va mi respuesta. Tuve la fortuna en el transcurso de mis 5 años universitarios de poder haber sido delegado de muchos de mis docentes y de conocer de cerca, coordinar con ellos de cerca muchas, bueno, las propias cosas típicas que se coordinan en los cursos, pues, ¿no? Programaciones, tareas, trabajos, entregas, coordinar con los compañeros y etc., pero siempre de una manera justa. Entonces, pude interactuar con muchos de aquellos docentes. Recuerdo que en primer año, justamente recuerdo a mi profesora de matemática, al arquitecto Tone, por supuesto, que fue quien me metió esa pasión por el dibujo y los softwares. Y bueno, ya terminando, quizás también por el lado del ACI, recuerdo que nuestro asesor del capítulo en el año 2022 fue el ingeniero Gamarra y el ingeniero Ugarte. Tuve bastante cercanía de ellos, porque más allá que en quinto año fueron mis docentes, también eran los asesores de mi periodo académico como presidente. Entonces, había mucha coordinación propia del curso y propia del capítulo. Y sin duda me atrevería a decir que se estableció un bonito lazo de amistad. Así que, difícil decidir quiénes. Pero me podría atrever a decir que con quienes tuve más cercanía dentro de las aulas fue el ingeniero Ugarte, el ingeniero Gamarra, la ingeniera Yuli. Recuerdo entre muchos otros, quizás, discúlpenme si se me están pasando los nombres, y fuera de las aulas, casi ya terminando la carrera, con otras experiencias como los IDI, los congresos, los eventos, los capítulos, el ingeniero Filiberto y el ingeniero Alain, recuerdo. Entonces, que los conocí casi ya al último, pero que también muy grato, personas muy, muy amables en general y para qué, impecables docentes, ¿no? No, sí, concuerdo contigo, justamente, bueno, todos los docentes que has mencionado te van marcando, ¿no? En general te marcan siempre, te enseñan nuevas cosas, ya sea relacionado a tu rama o a la rama que ellos enseñan, o también en lo personal, ¿no? Porque justamente el compartir un aula va mucho más allá de simplemente ser alumno y docente. Muchas veces cuando pasan cosas que a veces uno no quiere, ellos son las primeras personas que están para ayudarte. Entonces, justamente agradecer a todos nuestros docentes. Y también pasando a eso que justamente comentabas, lo que nos une el día de hoy, que es ACI UCSM, ¿cómo fue tu inicio para ser parte de un capítulo estudiantil? ¿Cómo fue ese proceso, no? Porque todos tenemos los que hemos sido parte, una nueva idea no me jaló tal persona, llegué así, me fui mejorando en esto, me enseñó esto, y hoy por hoy le debo esto. Entonces, claro. Es una experiencia curiosa y
Y Jordan lo sabe, Jordan es el presidente del año 2018, año en el que ingresé a la carrera. Yo recuerdo que, bueno, como varios de nosotros como estudiantes, tenemos huecos en cuando, bueno, programamos nuestros horarios dentro de cada semestre. Yo recuerdo que tenía como un hueco de 6 horas. Luego de haber almorzado y todo, tenía un curso recién a las 4 de la tarde y tenía como 2 horas libres. Y caminando por los pasillos por el pabellón A, si no me equivoco, vi un letrero, bueno, creo que era un afiche pegado en uno de los periódicos murales, que era de convocatoria de ACI UCCM. Bueno, me llamó la atención, dije, tengo tiempo libre, a ver, ¿por qué no? Si es que está relacionado a ingeniería civil, a ver, voy a entrar. Yo dije, pues habrá full gente, quizás esté interrumpiendo algún tipo de, no sé, de exposición con hartas personas. Entré y sí, había bastantes personas más o menos, pero la mayoría eran personas mayores, o sea, se notaba que eran de tercer año, cuarto año, quinto año. Yo como cachimbito, obviamente me asusté, ¿no? Porque dije, ¿a dónde me he metido? Y recuerdo algo muy particular, que justamente terminando, bueno, me quedé de todas maneras para escuchar. Y en cierta parte, recuerdo que Jordan, bueno, su equipo, su junta directiva de Jordan en aquel 2018, empezaron a pasar como un listado para que todas las personas que estaban sentadas en el salón, pues colocasen sus datos, ¿no? Yo en ese momento, obviamente, al haber, y esto es muy común y quizás muchos también se identifiquen con esto, que cuando entramos a la carrera tenemos cierto impacto con los cursos, ciertamente un poco difíciles para muchos, como física, por ejemplo. Yo recuerdo que en ese momento física era muy, nos tenía muy atareados porque en verdad era, bueno, un poco complicadito, ¿no? Porque en una cosita mínima te equivocabas y todo salía mal al final. Entonces recuerdo que, bueno, dije, Ángelo, a ver, ¿para qué has entrado a ahorita a la universidad? ¿Cuál es tu prioridad? Aprobar. Aprobar sin jalar ningún curso y, bueno, aprobar bien, pues, ¿no? Aprendiendo. Y dije, si me meto a esta organización, pucha, no sé cuánto tiempo me quite, qué tanto compromiso requiera. Y dije, Dios, ¿qué hago? Y yo recuerdo que en aquel listado puse mal mis datos al propósito. Puse, en vez de Ángelo Lajo, puse Ángelo Lazo. Justamente, y también mi número de celular lo puse mal. Ponte era un 958-353, puse un 958-453. Con el propósito de que justamente como que tratar de esquivarme de ello, ¿no? Porque me daba roche como que en ese momento salir corriendo por el temor a quizás aceptar algo que al final no pueda asumir con responsabilidad. Fue en el año 2019 cuando, bueno, y en los próximos meses, cuando poco a poco vi el desarrollo del capítulo. Y en el 2019 tuve contacto, bueno, un poquito más de cercanía con aquellos organismos, bueno, en este caso con Jordan y todas aquellas personas que estaban en ese entonces dentro del ACI. Y pude conocer más de cerca el capítulo. Pude darme cuenta que en verdad es algo que organizándote bien tus horarios y tus actividades no te quita bastante tiempo. Y esto también va para muchos, para que se animen a poder unirse al capítulo que próximamente va a lanzar su convocatoria. Entonces, esténse atentos a eso. Y en verdad, no es algo que te quita mucho tiempo, ni mucho menos que te reste. Todo lo contrario, te suma, te aporta. Y en verdad, desde aquel entonces de que ya nos consideraron como miembros activos en aquel 2019, poco a poco fui obteniendo la confianza quizás de mi equipo, del capítulo, de los miembros, bueno, de las personas que lo conformaban. Y por ejemplo en el 2020 ascendí a director de marketing, en el 2021 pasé a ser vicepresidente y en el 2022, bueno, me dieron la confianza para poder lograr la presidencia del capítulo. Y sí, que fue un desafío, pero a la par una experiencia muy bonita donde pude conocer bastantes personas y donde pude aprender también muchísimo. Concuerdo, bueno, justamente estoy pasando por esa experiencia y sí, es todo un reto, ¿no? O sea, no es tanto el tiempo, sino que es trabajar con gente, es tener tu equipo y sobre todo, como lo hice así, ¿no? Pasas no solo a ser un equipo de trabajo, sino a una familia. No es son personas con las que hablas diario, literalmente, entonces sí o sí tienes que lograr eso, ¿no? Y ya yéndonos un poquito más allá, ya casi a tus últimos años, ¿cómo podrías describir tu experiencia o cómo fue esa experiencia de tus prácticas preprofesionales? ¿No? Que es algo que justamente a todos nos aterra porque no sabes ni por dónde empezar o con quién trabajar, si es que realmente se estarán aprovechando de ti o no. O sea, todos piensan eso, ¿no? Entonces, cuéntanos tu experiencia. Claro que sí, claro que sí. Bueno, es curioso y empiezo con una respuesta puntual y directa. Yo no he tenido prácticas preprofesionales. Muchos de ustedes dirán, pero Ángelo, ¿cómo es posible si es que es quizás algo muy
básico y para otras universidades es incluso un requisito para poder egresar y para poder ser bachiller. En mi caso, bueno, 2022 hablamos de, mi intención fue hacer prácticas preprofesionales desde cuarto de secundaria, casi digo, cuarto de año universitario. Entonces, la dichosa pandemia, el COVID, nos limitó muchísimo, ¿no? Yo lo intenté y estoy seguro que muchos de aquellos, bueno, en aquel entonces que quizás también hayan podido pasar por esos momentos dentro de su etapa universitaria, pues fue difícil porque, bueno, entendible, ¿no? No podíamos exponernos a salir a la calle, realmente como que no podíamos estar concentrados en grupos con bastantes personas, ¿no? Y el trabajo, nuestro trabajo como ingenieros civiles, al menos en obra, es mucho de contacto, de hablar, de dialogar, de poder coordinar y interactuar muchísimo el día a día, ¿no? Entonces, definitivamente no, no pude conseguirlas en su momento, pero quizás esto también va como un consejo para todos, ¿no? ¿Qué hice en ese momento al verme en una situación en la cual no encontraba prácticas profesionales? Poder aprovechar mi tiempo y sacarle el máximo provecho, quizás metiéndome a cursos, asumiendo, bueno, no sé, metiéndole más ideas quizás a las propias organizaciones en las cuales estaba, ¿no? Como el ACI, por ejemplo. Meterle más tiempo a ello, capacitarme mejor, por el lado de idiomas también. Entonces, eso, ¿no? En general, no tanto con las prácticas preprofesionales, en general, para todos aquellos que quizás, bueno, se tomen su tiempo y quizás no encuentren trabajo rápido, tanto pre o pro, tomen, sáquenle el jugo. No hay el por qué desanimarnos en ese aspecto, sino verle el lado positivo, ver que tenemos el tiempo y qué hacer con este. Y en verdad, ¿no? Sacarle bastante provecho. Hay incluso, y quizás si no tenemos la economía, hay muchos portales donde puedes llevar Excel de manera gratuita y certificada, incluso por el ministerio. Entonces, son muchas cositas y muchas oportunidades que se te van presentando gratuitas a tu alcance y en las cuales puedes aprovechar bastante tu tiempo, ¿no? Para poder no tener esos huecos y darle punche a tu CV. Bueno, no, sí, justamente todo lo que me dices es muy importante. ACI también tiene muchos convenios para justamente las becas, para poder apoyar a los estudiantes, ¿no? Que justamente es lo que hoy buscamos como organización, es poder mejorar sus habilidades, ya sea profesionales y también las habilidades también técnicas, ya más personales, ¿no? Como el liderazgo, la realización de eventos y todo eso, trabajar en equipo. Y bueno, ya justamente para cerrar este bloque, que ha sido tan bonito, tan conmovedor, porque justamente es parte de tu historia, de lo que te hace ser tú mismo, quisiera saber qué consejo le podrías dar justamente a los que están empezando a estudiar la carrera de ingeniería civil, por decir a los cachimbos, para que puedan aprovechar mucho mejor esta oportunidad en la experiencia universitaria. Claro, claro que sí. Hoy por hoy, y deben sentirse bastante afortunados por eso, yo desde mi vista como egresado veo que hay muchas oportunidades que se están aperturando para las nuevas generaciones. En mis tiempos, por pandemia, no habían oportunidades como poder hacer una pasantía, por ejemplo, como quizás poder hacer o meternos a organizaciones cuyas actividades eran más presenciales que virtuales, ¿no? Entonces realmente fue un desafío y en su momento como que eran escasas esas, valga la redundancia, oportunidades que a uno se le presentaban en el camino, pero una vez, ¿qué consejo les podría dar a aquellos que recién están ingresando a la carrera, ¿no? Bueno, que aprovechen todas estas, ¿no? Y que no tengan miedo por quizás recién estar en primer año y decir, y tampoco que no se confíen, ¿no? Como que, uy, me quedan 4 años todavía por delante, ¿no? No, definitivamente dense la oportunidad de conocer organizaciones desde sus años tan tempranos como son primeros semestres, como ACI, ¿no? Y obviamente, ¿no? Hay muchas otras oportunidades también para que puedan elegir quizás su afinidad, pero pues fórmense, capacítense. Quizás otro consejo que me gustaría haberme dado a mí mismo en su momento, meterle más punche quizás en los idiomas, es algo muy importante, es algo muy importante definitivamente, que uno al egresar de la carrera tienes la tesis, tienes el trabajo, tienes, bueno, ya estás un poquito más mayorcito, tienes otras responsabilidades, ¿no? Más independencia, entonces aprovechen sus años tempranos para poder aprender, para poder conocer, meterse a deportes, meterse a etc. actividades, conózcanse y en verdad, ¿no? Puedan impulsar quizás esas habilidades que no han descubierto aún, pero con este tipo de organizaciones las que las puedan descubrir. Por ejemplo,
personas que quizás no son muy buenas expresándose en público o que quizás, no lo sé, no son muy buenas, creen que no son muy buenos liderando equipos o coordinando actividades, pues con este tipo de organizaciones pueden impulsarse, ¿no? Atreverse, tener la oportunidad de que les confíen poco a poco este tipo de experiencias. Y quién sabe, puedan terminar siendo el próximo presidente de la ACI, puedan terminar organizando eventos de gran envergadura en nuestra ciudad. Entonces, wow, hay mucho por aprender, por aprovechar. Acérquense, empápense de su universidad y todos los beneficios que ésta les pueda brindar y consulten, no tengan miedo a consultar nunca, ¿no? Que hay muchas oficinas como para que ustedes puedan desbocar esas dudas. Sin duda alguna. Creo que justamente como lo has dicho, ¿no? Nos permite poder potenciar mucho más las habilidades que incluso no sabemos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que podía de pronto llegar a liderar a la par de poder manejar mis estudios y todo eso, se me hacía un mundo, ¿no? Entonces, creo que no es algo de otro mundo, simplemente es una buena organización y el poder sobre todo ser empático y dejar una huella. Entonces ya con esto damos por cerrado este primer bloque y pasamos a lo que es nuestra pausa comercial. Si quieres un lugar donde trabajar, donde poder hacer reuniones sin tener que pagar lo mismo que una oficina, Espacio es tu mejor opción. Haz más con menos, con Espacio. Y bueno, pasamos a lo que es nuestro segundo bloque de la entrevista del día de hoy. Estamos con Ángelo justamente para hablar sobre lo que es su transición al mundo laboral. Entonces, justamente ya continuando con este tema, ¿me podrías más o menos contar cómo fue tu proceso de búsqueda laboral? O sea, ¿fue difícil de pronto? ¿Cómo fue que llegó esa primera oportunidad, esa primera chamba que todos le decimos, ¿no? ¿Cómo fue que llegó eso? Claro, claro que sí. Yo recuerdo que mi intención de ya ir preparándome para el mundo laboral fue a mitad del 2021, o sea, en cuarto año de universidad, terminando mi séptimo semestre. Y hubieron oportunidades, por ejemplo, en el camino que se presentaban como los famosos talleres de empleabilidad de la Bolsa de Empleo de nuestra universidad. Yo recuerdo que en esos talleres, José, que bueno, fue también uno de los talleristas en uno de los CDX, nos apoyaba muchísimo con la elaboración de nuestros currículums, ¿no? Para poder darnos retroalimentación, también para poder potenciar nuestras páginas de LinkedIn, ¿no? Como que cómo dar esos primeros pasos de poder ir armándolo, preparándolo. Entonces, desde aquel entonces dije, ya, me tengo que poner pilas, tengo que ir alistando mi CV para que en quinto año, cuando se licen todas las convocatorias, poder estar preparado. Y efectivamente, vámonos ya a esa parte, ¿no? De la búsqueda del trabajo. Cuando estaba en quinto año, y es algo que muchos de ustedes pueden ver hoy en día, porque también hoy en día hay muchísimas más oportunidades en ese aspecto. En aquel entonces eran más escasas los programas de prácticas profesionales, por ejemplo. Habían prácticas, programa de becarios de Cerro Verde, el programa de becarios de Sauder, Perú, el programa de, becarios también de otras minas como Antapacay, si no me equivoco, y también las de, se me van, pero eran 4 minas, así contaditas con los dedos, me suenan los dedos de la mano. Eran muy pocas quizás los programas activos en aquel entonces. Hoy en día hay muchas más oportunidades. Yo recuerdo en ese entonces que postulé a todas. Y Dios mediante y con mucho esfuerzo pude lograr entrar a una, que fue el programa de becarios de Sauder Perú. Fue una experiencia muy loca al inicio, puesto que me llegó el correo de aceptación al programa de becarios un 6 de enero, y lo recuerdo porque es un día justo antes de mi cumpleaños, cuando me llegó el correíto de que estaba aceptado para poder realizar la beca en la unidad minera Toquepala. Y bueno, para mí obviamente fue un símbolo de mucho orgullo, porque en aquel entonces no había muchas oportunidades, y el haber quedado dentro de las 4 o 5 convocatorias existentes a nivel nacional y haber sido seleccionado como uno de ellos, pues fue wow, ¿no? Y desafiante, y también muy bonito por poder ser parte de una empresa tan reconocida a nivel internacional. Y creo yo que gran parte de eso se lo debo justamente, ¿no? Al poder ir trabajando con anticipación, poder ir preparándome en muchos aspectos, ¿no? No basta solo con ser un alumno destacado dentro de tu carrera, ¿no? Con dominar muy bien estructuras, dominar muy bien hidráulica, con poder también ser parte de, voluntariados, este tipo de organizaciones, ¿no? Idiomas, cursos extracurriculares y tus propias habilidades blandas que ir fortaleciendo poco a poco, ¿no? Y que
todo eso al momento de que compites a nivel nacional con, no solo con compañeros tuyos dentro de tu universidad, porque hay que ser realistas, al final todos vamos a salir al mundo laboral y todos de alguna u otra manera estamos batallando por agarrar una plaza en cierto programa, en cierto trabajo. Es a nivel nacional, entonces realmente uno tiene que preocuparse muchísimo, con mucha anticipación, de poder ir preparándose en todos los ámbitos, no solo en lo académico. Entonces, creo yo que prepararme con anticipación en ese aspecto fue clave para poder agarrar esa beca. Y hoy en día también tener otras oportunidades, ¿no? Bueno, no, sí, justamente lo que me comentas, wow, Sauder creo que es una de las minas más importantes justamente en la región sur y sobre todo a nivel nacional, ¿no? Entonces, wow, de verdad, sí, todo una admiración. Y bueno, ahora justamente hablando de eso, tu primer trabajo, tu primera chamba, ¿cuáles fueron los primeros retos que tú consideras de pronto que enfrentaste, ¿no? Justamente, o sea, tal vez el ser nuevo o algún conocimiento. Uy, bueno, creo yo que la transición definitivamente, ¿no? En muchos casos, y creo que también lo vamos a venir escuchando especialmente en nuestros últimos semestres, el mundo laboral es más realista, ¿no? Efectivamente, no vamos a tocar todos los temas, ¿no? Depende de, obviamente, el camino que tomes. En mi caso fue más abocado a lo que es gestión. Bueno, el rubro, el cargo que puedes desempeñar como becario en esta primera experiencia en Sauder y en las siguientes experiencias también, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros caminos como el de aguas, ¿no? Te vas también con estructuras o construcción dentro de lo que, bueno, cuando uno, por ejemplo, trabaja en el ámbito público, ¿no? Dentro de municipalidades, provinciales, regionales, obras dentro de distritales, etc. Entonces, creo yo que la transición fue lo más chocante, ¿no? Porque ya vas a proyectos reales, ¿no? Ya vas a experiencias reales que en verdad una decisión, quizás una metida de pata puede ser bastante impactante para la empresa en la que trabajas, ¿no? Entonces, este temor como que, ¿qué tal si meto la pata y sale mal y causo pérdidas, problemas, atrasos? No, pero no tengan temor. Quizás eso fue en mis primeras semanas, pero luego sirvió de bastante también la orientación de mi supervisor en aquel entonces, ¿no? La confianza que te daban de poder errar, y eso es quizás también el mensaje con el que cierro esta pregunta, ¿no? Uno como practicante, aprovechen que es cuando están como practicantes profesionales, ¿no? Equivóquense, obviamente evítenlo, ¿no? Trabajen para que quizás, esfuércense para que quizás no se equivoquen en cosas no tan jalada de los pelos, ¿no? Pero es normal. Igual, obviamente los supervisores tienen el cuidado así que siempre, y también comuniquen sus dudas, ¿no? Pero obviamente también aquí va el hecho de que si es que tienen dudas, no esperen a que siempre también les van a responder todas. O sea, por su parte, ténganse el trabajo siempre de investigar un poquito previamente, empaparse, no sé, sean proactivos. Mañana, no lo sé, pregunten por sus funciones, como que qué cosas van a ver al siguiente día, la siguiente semana. Quizás van a ver algo en lo cual necesiten usar Microsoft Project. Entonces ya con ese chip de que la próxima semana voy a usar tal programa, semana anterior repaso los conceptos, repaso el uso del programa y entre muchas otras cosas para que cuando llegue ese momento, pues no te cargue con un baldazo de agua fría, ¿no? Y en verdad puedas estar preparado y puedas desempeñar lo mejor posible en ese momento. No, sin duda alguna, creo que para todos es un temor, justamente ya el egresar es bastante difícil, ¿no? Bueno, a todos creo que se nos complica solamente de pensarlo, pero ya creo que en el camino todo se va acomodando. Y justamente también, bueno, como hubo retos, supongo que también algunos conocimientos y cursos de la universidad te fueron muy necesarios, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poquito acerca sobre qué fue lo que más aplicaste de pronto? Claro. A ver, regreso. Todo depende de la rama en la cual te enfoques saliendo de la universidad, ¿no? Obviamente si tu experiencia, tu primera chamba es algo relacionado a aguas, relaves o etc., cositas así, pues sí es muy importante, ¿no? Que repases previamente tus cursos relacionados a ello, ¿no? Y de todas maneras, una visión general de las demás ramas, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, que era más en lo que era gestión, programación, sí, definitivamente, ¿no? Repasar con anticipación cursos como programación de obras, como construcción, ¿no? Y entre esas cositas que, en verdad, sus conceptos son muy importantes de recordar y creo yo que, más que todo lo básico, ¿no?
aunque no crean, cuando ingresé, bueno, antes de entrar a Sauder como tal, cuando, bueno, ya sabía que iba a estar unas semanas de entrar, desde mi celular iba repasando cursos de primer año, ¿no? Para poder repasar conceptos, leyéndome el Reglamento Nacional de Edificaciones y entre otras cositas que en verdad te dan conceptos básicos que es muy importante que los tengas presentes, ¿no? Igual no se estresen en ese aspecto, ¿no? Todo en el momento lo van a aprender, ¿no? Y lo pueden repasar, así que siempre, pero igual, de todas maneras, siempre precavidos en ese aspecto. No, sin duda alguna. Bueno, otra consulta también, creo que podrías, o bueno, es de bastante temor de los estudiantes hoy en día, es justamente desde tu experiencia, ¿qué habilidades consideras tú que los ingenieros civiles que ya egresan deberían de tener al menos en general, ¿no? Para poder postular a un trabajo. Ya, a ver. Uy, poder saber coordinar. Bueno, creo yo que aprender a ser, bueno, ser buen líder siempre, ¿no? Porque aunque no lo crean, pues, y bueno, también las habilidades de comunicación, ¿no? Es tan importante que sepan expresarse, comunicarse, ¿no? Para las actividades que les dialoguen, hasta para conversar con su propio jefe, tienen que saber cómo formular la pregunta, cómo saber comunicarse. Creo yo que las habilidades, bueno, blandas sobre todo, ¿no? Y también las habilidades más que todo internas, ¿no? Porque ¿de qué sirve que uno sea muy bueno no lo sé, en cosas técnicas, cuando quizás no eres una persona compasiva, no eres una persona tolerante, no eres una persona paciente, no eres una persona justa? Entonces, son cualidades que en verdad son bastante importantes para poder, primero, formarte como humano, para poder continuar desarrollándote en formarte como profesional, ¿no? Entonces, eso, sin duda. Sí, sin duda alguna. Y bueno, ya para cerrar este bloque, ¿cuáles fueron por así decirlo, las obras o la obra más grande o la que de pronto te llena de más de orgullo en la que has trabajado, ¿no? La de mayor envergadura que has podido ser parte? Claro. A ver, obras. Dentro de mi experiencia como becario de Sauder, nosotros más que todo estábamos en oficina, no era tanto en obra como tal. Entonces había una cartera de proyectos por manejar, y era una vista muy macro, ¿no? Quizás ya en mi segunda experiencia en COSAPI, en la minera Chinalco, el año pasado, ya fue una experiencia más con un proyecto neto, ¿no? Fue mi único proyecto individual, no tengo más proyectos dentro de mi experiencia hasta el momento, yendo a lo laboral, pero sí, podría decir que en verdad, ¿no? Toda experiencia siempre te enseña algo, ¿no? Y te llevas un aprendizaje, más allá de lo que aprendas de tu propia carrera, también el aprendizaje personal, ¿no? Quizás para un siguiente trabajo, saber en qué cosas no errar, en qué cosas te faltaron, quizás organizarte mucho mejor, y así, ¿no? Actuar de manera más precavida. Bueno, no, sin duda alguna. Creo que justamente todo lo que nos comentas nos va a servir mucho a todos para poder ir viendo cuál es justamente ese mundo laboral que, bueno, te da miedo cuando estás en la universidad. Y con esto cerramos lo que es este bloque número 2 y pasamos a otra pausa comercial para ya venir con el bloque número 3. Bueno, ya entrando justamente a este tercer bloque de esta conversación tan bonita, podemos pasar a justamente lo que es ya las metas y perspectivas para tu carrera, que es ingeniería civil. Entonces, te pregunto, de acá 5 a 10 años, ¿cómo te ves? ¿No? Creo que es la pregunta clásica, pero es muy importante. Claro, como les spoileé en un inicio y dije que probablemente se venía esa pregunta y vino, a mí me encantaría ser docente, definitivamente, y qué mejor que poder retornar a mi propia universidad a poder serlo, y por qué no aspirar a vistas internacionales, ¿no? Creo que es una meta muy, muy especial, porque creo que puedo combinar perfecto y puedo encontrar muchas realidades en las cuales puedo transformar vidas, que creo que de eso se va mucho también lo que les decía al inicio, el poder ser servicial, ¿no? El no ser un docente más de los muchos que existen en nuestra actualidad, ¿no? Sino saber impactar de manera positiva, ¿no? Enseñar con el corazón, como uno dice. Entonces, ese es uno quizás de cómo me
proyecto de aquí a unos años, quizás de acá a 10 años vuelva a ver este video y quién sabe lo vea como docente, quién sabe. Pero igual, también tengo otros muchos, eso sí, no se pueden spoilear mucho, pero quizás también se irán enterando próximamente, que creo que voy a lanzar uno, depende de la pregunta que se venga, de todas maneras lo mencionaré al final, que se viene en estas próximas semanas, así que vamos con la siguiente pregunta. Eso. Justamente yéndonos a la parte más tecnológica, por así decirlo, justamente a raíz de lo que nos has dicho, ¿cuál consideras tú, bueno, hoy por hoy, justamente ya en lo que es las metas, de acá a unos 10 años igualmente, cómo crees que sea la industria de la construcción? De pronto más tecnológica, la aplicación de tecnologías, ¿y cuáles crees tú que hoy por hoy son más que necesarias para la realización de los proyectos? A ver, desde mi experiencia, sin duda alguna la tecnología está corriendo actualmente. Y actualmente, por ejemplo, algo que yo no tenía de acá 2 años atrás, bueno, que no conocía al menos particularmente, es la famosa inteligencia artificial, que en verdad cuánto tiempo nos puede ahorrar, obviamente usándola de una manera responsable. Y creo yo que en un futuro realmente esta tecnología se va a ver muy inmersa dentro del sector laboral también en muchos aspectos, ¿no? Esto implica que también nosotros tengamos que capacitarnos mejor, ¿no? En todos estos aspectos tecnológicos y ello, porque en verdad va a ser muy desafiante quizás esa lucha entre la tecnología y lo que nosotros sabemos, porque quizás un informe que nosotros nos tardamos 5 minutos, bueno, no lo sé, perdón, 30 minutos, una inteligencia artificial lo puede redactar en 5 minutos, entonces, pero bueno, nunca se pierde, lo que nunca tendrá la inteligencia artificial, por ejemplo, es esa mentalidad, esa preparación y ese enfoque especial que cada uno como profesionales podemos darle a cada problema, ¿no? Justamente ese lado innovador. Así que creo yo que quizás ese va a ser una proyección a cómo se nos viene el aspecto laboral de acá a unos años, ¿no? El impacto de la tecnología en muchas de las ramas que hoy por hoy desempeñamos. Y ello básicamente. Sin duda alguna, creo que el poder manejar las diferentes herramientas digitales que tenemos nos puede abrir mucho camino y sobre todo, no simplificarnos el trabajo, pero sí poder mejorar en lo que es costo y tiempo, que es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, también llegando a esa pregunta, ¿qué es lo que sigue para Ángelo Lajo? Claro, y bueno, quería justamente anunciar esto en un momento muy especial, considero que este lo es porque regreso como invitado a la organización que me acompañó desde mis inicios hasta hoy por hoy y me sigue acompañando, y obviamente lo anuncio, para cuando se publique este podcast probablemente ya esté anunciado también por mi parte. Me animé en afán, en el amor y la pasión por querer servir y por querer apoyar a nuestro entorno. Estoy fundando una organización sin fines de lucro que va mucho de apoyar, de mezclar ese aspecto técnico de infraestructura como ingenieros civiles también, pero más pegado a lo humano. Apoyar a muchas personas que podemos observar, muchas situaciones que hoy en día podemos ver crudas y que, bueno, yendo a lo crudo, pues, que por ejemplo podemos ver albergues que están en un pobre estado en cuanto a su calidad de infraestructura o, no lo sé, asentamientos humanos y entre otras muchas otras situaciones, también yendo a lo humano, ¿no? Muchas personas que quizás no tienen el sueño de poder llegar a una educación quizás cercana a lo que es la ingeniería civil, pero que no lo pueden, pues, desarrollar porque quizás por falta de capacidad, no de capacidad, sino de recursos, ¿no? Y que justamente con organizaciones como estas podamos impulsarlos. Así que es un pequeño spoiler, hay mucho más detrás. Ahorita quizás sea un poquito muy amplio, pero en las próximas semanitas o en los próximos días habrán más detalles al respecto y en verdad creo yo que el corazón es más que todo apoyar. Así que eso es lo que se nos viene próximamente. Sin duda alguna, creo que gran parte de nuestra carrera justamente es el servir, el ayudar a bastantes comunidades que de pronto no tienen los recursos, pero que creo que con nuestro conocimiento y sobre todo algo que aprendí, el negocio de las ideas que tiene el ingeniero, puede servir mucho más allá de recibir algo económico, ¿no? Sino simplemente por apoyar y ver a las demás personas felices y sobre todo con eso que nosotros les vamos a contribuir. Entonces, ya para cerrar por último este bloque, ¿qué consejo le podrías dar tú a los estudiantes
que recién van a ingresar, ¿no? ¿Qué es para ti la carrera de pronto en 2 palabras, ¿no? Ingeniería civil. Uy, en 2 palabras. Creo yo que es ingenio. Bueno, es quizás muy obvio, ¿no? Pero en verdad, el ingenio se involucra y necesitamos de en muchas situaciones. Y quizás otra palabra, el servicio, ¿no? Como ingenieros civiles, todo lo que vayamos a construir o en la rama en la cual nos enfoquemos, pues todo tiene un propósito de construir un puente para una comunidad, construir una casa para personas, construir, no lo sé, mejorar una pista, quizás también para la circulación de la propia sociedad. Entonces todo va enfocado hacia un tercero, ¿no? A servir a nuestro entorno, a nuestra comunidad. ¿Qué consejo les daría? Que creo yo que siempre les digo y lo dije a inicios de año. Siempre sean muy empáticos, ¿no? Y lo repito mucho, ¿no? No importa qué tan profesionales buenos existen muchos en este mundo. Muchas personas con muchísimos diplomas, muchos doctorados, muchas maestrías, etc. logros académicos. Pero ese lado humano, ese lado de cómo somos como personas en nuestro día a día, se va perdiendo poco a poco. Así que creo yo que ese es el consejo que les daría a todos los que nos estén observando. Que por favor no olviden ese lado humano, ese lado de poder servir, ¿no? Y en verdad sean muy, muy empáticos, ¿no? Siempre pónganse en el lugar de la otra persona con la cual ustedes están dialogando, ¿no? Al menos nosotros como ingenieros civiles, va a ser muy común que podamos trabajar con muchas personas a nuestro mando. Y recordemos nuestras raíces, recordemos de dónde venimos y cómo nos gustaría que nos tratasen, quizás desde otras posiciones, ¿no? Quizás nosotros como obreros no nos gustaría que nos estén largando, que nos estén insultando, menospreciando, minimizando. Se ve muchas de esas cosas hoy en día. Seamos empáticos, seamos justos sobre todo. Así que, y agradecidos con las oportunidades que se nos presentan y con todos los que en nuestro camino nos han acompañado para llegar a donde hemos llegado hoy en día. Sin duda alguna ha sido una conversación muy enriquecedora. Muchas gracias por poder compartir con nosotros tu experiencia, por haber aceptado esta invitación a esta organización que nos une a todos. Y creo que es muy importante, ¿no?, poder seguir haciendo este proyecto. Bueno, justamente llegando a esta parte, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Claro, bueno, me pueden encontrar en LinkedIn como Ángelo Lajo Guevara, Ángelo con Y de yeso. En Instagram también, en Facebook, bueno, y mi número, ¿no? Que, bueno, lo pueden observar, quizás también se va a colocar dentro de la publicación. Cualquier cosa siempre estoy apto para poder apoyarlos, orientarlos y cualquier duda ahí, servirlos. Gracias por la invitación. Sin duda alguna, y bueno, agradecer también a ustedes que nos vienen escuchando episodio tras episodio. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como ACIUCCM, en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube y en Spotify como el podcast Así se habla. Sin duda alguna esta ha sido una gran experiencia y los esperamos para un siguiente episodio. Manténganse conectados a nuestras redes sociales y listo, los esperamos. Chao chicos, gracias.